y me lo quise llevar para el colegio y mi mamá me dijo, no se lo lleve, no se lo lleve que se lo van a quitar, no se lo lleve. Mal parido, weón. Esos, unos manes como de noveno, tal vez, Ajá. me vieron jugando con unos amigos en el recreo y los manes empezaron, uy, que qué berraquera, qué berraquera. Marica, me enrollaron y me enrollaron. Cuando menos pensé, no tenía ni carro, ni tenía muñecos, ni nada. Los malparidos se me lo robaron. Bienvenidos a este capítulo número 5 de Tour 80s. Compadre, 5 capítulos, esto es maravilloso. ¿Ah? Sí, sí, la verdad, yo me he divertido mucho haciendo como remembranza de todas estas cosas chéveres que nos marcaron como la época del momento y como los sentimientos y la cosa y las experiencias y las vivencias y todas las cosas por las que atravesaba uno cuando estábamos en esta edad y en esta década, pues, de 80s. Yo me he divertido mucho, la verdad. Esperamos que la gente que lo esté viendo, los poquitos 2 o 4 que lo estén viendo, se estén divirtiendo también. Ese es el único objetivo. Y ya, pues bueno, sí. Ahí la comunidad va como en 40, en 50, que los están dando ahí como like, compartiendo, suscribiéndose. Entonces ahí vamos creciendo, vamos creciendo. Bueno, esto se trata básicamente de cómo nos marcaron las experiencias y lo que vivíamos en el momento y toda la cosa. Antes ya hemos hablado de muchas cosas como las relaciones afectivas, la moda, cosas así. Algo que no podemos dejar por fuera del tintero, básicamente, porque esto también nos marcó mucho, es las películas o series o incluso canciones que nos marcaron, sea por la razón que sea porque éramos fanáticos de eso y ese era nuestro domingo o nuestro viernes, o sea porque eran las canciones que tocábamos en nuestras minitecas o lo que fuere, con la canción con la que de repente barríamos, bueno, no sé si barrer mucho, pero de repente ir a pedirle el cuadre a alguien o lo que sea, o lo En todo caso, básicamente, ese es el tema. Series que nos marcaron, películas que nos marcaron y canciones. Cualquier cosa que tenga que ver con tema audiovisual que nos haya marcado de la generación. Vamos a hacerlo así, televisión, luego nos vamos a pelis y de último hablamos de la música, ¿te parece? Está perfecto. Listo. Señores, arranca capítulo 5. Creo que nosotros estábamos en colegio todo el tiempo y si acaso veíamos televisión de lunes a jueves, la misma programación normal y cosas que no era que a mí, no cosas que a mí me quitara mucho el sueño, pero me acuerdo que conforme llegaba el jueves y ya cuando era viernes en la tarde en el colegio, en la mañana en el colegio, y yo estaba dispuesto a llegar a la casa y ahí sí ya ponerme en plan viernes, me acuerdo mucho, eso no es que necesariamente me haya marcado, pero sí me acuerdo muchísimo del programa de Hernán Orjuela, que era a las 6 de la tarde, que se llamaba Hoy es viernes. Me encantaba, era como a las 5 de la tarde, yo creo. Era 5 o 6, no me acuerdo exactamente, pero sé que era viernes, era el viernes cultural, pues ahí uno decía, listo, ya me siento en rumba, en mood rumba, pues. Y no era ninguna rumba porque el único parche era ver televisión. Pero pues de eso sí me acuerdo bastante. Ya después pasaremos otras cosas que iban pasando en el fin de semana y toda la cosa. Pero ese programa de viernes vespertino, casi ya nocturno, era una cosa pues que era bacana porque uno veía cosas que estaban pasando en la actualidad normal, pues de Colombia, los chismes de farándula gringa y toda la cosa. Pero, compadre, estoy un poco confundido. El Hoy es viernes que yo recuerdo no era un programa de farándula, era un programa de videos musicales. ¿Solamente era videos? Entonces tal vez el confundido sea yo. Él era como un video DJ. Entonces, el Hoy es viernes, claro, probablemente él llevaba actrices, entrevistaba, todo eso. Pero Hoy es viernes era que arrancaban con los videos y videos rumberos, ya fuera salsa, ya fuera lo último que estaba sonando en esa época, no era electrónica, era high energy, pero para no enredarnos con el tema musical, seguir en el programa. Pero yo recuerdo eso, no sé si estoy equivocado, era de videos. Puede que el equivocado sea yo, pero tal vez es un poco lo mismo. Es decir, al introducir un video y si de pronto era una cosa de YouTube, de pronto el tipo les decía lo que estaba pasando con YouTube en ese momento. Tal vez lo que está, la última fiesta en la que había estado Bono la semana pasada o alguna cosa, no sé. Pero a eso me refería yo, no que de pronto llevaran entrevistas, se fueran a entrevistar a Hollywood, a Michael Jackson, no eso. Pero sí un poco como lo que estaba pasando en la tónica mundial, pues como del tema musical, porque era 100% musical. No, todo, él ponía de todo, era un gran programa. Yo me voy a ir un poquito más atrás y hacer como un recorrido, porque esto, ¿cuántos años recuerdas? Yo creo que yo recuerdo esto como en mi preadolescencia, como nos decía un profesor. Yo recuerdo, Hoy es viernes, como hacia los 12 años, yo creo, tal vez, que yo tenía. Más o menos, y eso duró, 88, y eso duró un resto, o sea, eso duró un resto. Sí.
Me voy a Pues ir un entonces mucho poquitico, me voy a ir un poquitico más atrás y voy a botar varios nombres a ver si lo recuerdas o no. Ok. De los programas que más recuerdo de mi niñez, eh, de esa, yo creería que son 5 o 6 años, Ujú, voy a irme con dos y es Marco, y es ujú. Marco que está buscando a su mamá que lo abandonó y al final creo que uno descubre que es que la mamá se ha muerto y lo ha dejado y es un niño yendo por las ciudades. Qué historia tan triste y tan salvaje, o sea, ahí es Hmm. cuando uno dice, pero weón, o sea, ¿cómo le mostraban esto a uno a los 6 años? Era una cosa muy diferente a lo que ven los pelados hoy en día de la vaca, ¿cómo es? La vaca Lola Ujú. o de Dora la Exploradora. Esto era un niño que lloraba todos los capítulos buscando a su mamá. Marco, recuerdo ese y recuerdo que me encantaba y me encantaba la música y el personaje porque era un tipo solitario, bohemio, incluso era un man que tomaba trago cuando estaba solo. ¿No ubicas quién? No lo vi, Te voy a dar la pista, te voy a dar la pista. Dan, 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 Okinawa, zan, zan, zan. No. Centella, huevón. ¿Centella? Ok. Ok. Centella era lo máximo, huevón. Claro. Me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Tremendo, o sea, qué nivel de personaje, un man sí, solitario, era un héroe vestido de capa blanca, sí, tapado, La moto. en moto, obviamente sí, pues con un látigo como una especie de Batman hoy en día, eh, sí, pero la música era como nostálgica, o sea, no era no era una típica serie de dibujos animados, sí, de verdad no, y además lo iban construyendo, uno veía momentos en que el man buscaba a una novia o un gran amor que había tenido sí. y me encantaron esos dos chiquiticos. Y ahí en un tercero, que creo yo que me lo metieron mis hermanas, pero estoy seguro que me encantaba la abeja maya. La abeja maya era lo máximo, güey. En Ok, esa época de los 4 5 años. Yo no estoy seguro, no me acuerdo para nada el que decís de Marco, pero me quedo con una duda porque eso que dijiste es exactamente lo mismo, uno de los que iba a nombrar yo, exactamente lo mismo, pero traspasado a personajes, a abeja. A José Miel era uno que también se la pasaba buscando a la mamá y al final resulta que la mamá estaba muerta. Entonces me quedé pensando, ¿no será el mismo o eran dos cosas completamente diferentes? Uno con humanos y otro con abejas. José Miguel era una abeja y Marco era un peladito, ok, pero buscaban a la ok, mamá. Ok, y las dos estaban muertas. Y las dos estaban muertas. ok, No, José Miel. Es más, creo que José Miel, si no me equivoco, por favor, si alguien vio esos programas, que nos aclare. Creo que José Miel era el mejor amigo de la abeja maya. Y luego a él le hacen un programa, algo así. Creo que era una cosa así. No estoy seguro. Pero estaban relacionados los dos programas. No estoy seguro, no estoy seguro, pero José Miel sí era una cosa que uno decía hoy día, uy, ¿cómo le meten esa cantidad de drama a un niño? En vez de más bien como entretenerlo, hacerlo reír, era un drama porque todo el tiempo pasaba algo, todo el tiempo pasaba, llegaba un venerable anciano que puede ser un saltamontes viejo, que le enseñaba lecciones a José Miel y y en el final del capítulo al viejo venerable lo mataban. Y entonces José Miel quedaba con la cosa de que no solamente perdió a la mamá, sino que el anciano venerable que lo acompañó a un capítulo también se lo mataban y él tenía que seguir buscando a la mamá y era una cosa como que de tragedia en tragedia. Tal vez ahí empezó la vena tuya y de ahí te dio la gana de empezar a contar melodramas. Esa vena, como diría un escritor colombiano, peripatéticos, es decir, dramática, ¿cómo es que decía? Peripatéticos es exageradamente dramático, pero es una burla, pero llorativo. Marica, yo creo que ahí empezó mi vena, pero ahorita te voy a hablar de ese tema porque tengo muchas anécdotas que contar con el tema del melodrama. ok, Me voy a ir con otro programa a ver si lo recordás de esa época y vamos avanzando como en el ok, tiempo. Heidi, sí, ¿te acuerdas? sí, claro, Listo, Heidi, abuelito, abuelito, con el sí, abuelito, no lo, digamos que me gustaba. Y saliéndonos de los dibujos animados, entró a algo que era muy Heidi y era la familia Ingalls. uf, Estábamos muy chiquitos, estábamos 7 años. Sí, no, eso de hecho estaba creo que rodando ya desde antes de que nosotros naciéramos. Yo llegó a creo que Colombia, 70 y cogimos unas temporadas. Claro, y cogí, pues, eso ya estaba rodando desde hace mucho tiempo. Yo tenía 4 años o 5 años, eso ya lo daban. Eso venía de mucho antes, era con el grandísimo actor Michael London. Eh,
Sí, no, era muy chévere. Yo no tengo muchos recuerdos de eso, no creo que me gustara ver mucho eso. No sé por qué razón, como que no era mi clase de tema, pero siguiendo con el mismo tema, con el mismo actor, sí hubo una serie muy bacana que vino años después y era él mismo y un señor más viejito que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, qué cagada, pero eso era un ángel. El tipo era un ángel y el otro viejo que andaba con él también era un ángel. Creo que era Camino al Cielo. Y básicamente ellos solucionaban problemas Ese man no tenía programa malo. Ese man Sí, era muy bueno. exacto. Y de esa sí me acuerdo, y esta sí me acuerdo que me marcó mucho. Yo esperaba con ansia verme cada capítulo, porque pues básicamente los tipos le solucionaban la vida cada capítulo a un humano diferente, y aprendía una lección el humano y toda la cosa. Y ellos eran como, no sé si eran ángeles tal vez en el purgatorio o en pena, que tenían que hacer como méritos para poder pasar al cielo. No me acuerdo cómo era exactamente, pero en todo caso, Michael era un ángel. El man ayudaba a gente que estaba a punto de morir, ya fuese por un accidente o una enfermedad o algo, y lo que llegaba era decirle como, ven soluciona tu vida antes de que te vayas, para dejar todo arreglado, y la gente le creía, otros no, y ayudaba, y él a veces abogaba por allá arriba por cosas, pero era un programa muy bonito, güey, muy bonito. Bueno, yo tengo uno siguiendo con la dinámica de los viernes. Acto seguido, apenas se terminaba, hoy es viernes, puede ser que es acto seguido de pronto antes. No, acto seguido, era así. Hoy es viernes, era a las 5 de la tarde, iba de 5 a 6 y a las 6 en punto seguía por el mismo canal o por otro, no me acuerdo, que en ese momento, si se acuerdan todos, en ese momento no había ni Caracol ni RCN, era el canal 1 y el canal 2. Que ni siquiera me acuerdo si se llamaban así. Tuvieron varios nombres en esa época, sí, a veces se llamaba el canal A, el canal yo no sé qué, pero sí, eran dos canales básicamente. El punto es que se terminaba hoy es viernes y ahí mismo arrancaba una serie, una de mis series favoritas de todos los tiempos y yo creo que a la fecha, y era con Lee Majors, el hombre nuclear, pero no esa, era Misión Imposible, Profesión Peligro. The Fall Guy. Buenísima. Y el hombre venía de hacer El hombre nuclear. el hombre nuclear, que era una chimba, marica. Era una chimba. El hombre nuclear, y te digo, a mí me encantaba. Aquí tenemos un nuevo invitado el día de hoy en nuestro podcast, alias Pepe. Está un poco nervioso porque está por acá lloviendo. Marica, el hombre nuclear era una putería. Era, pero muy bacano. Yo tuve el muñeco así grandotote, creo que fue esos regalos, y se le abría el brazo, porque es que, y realmente no se llamaba el hombre nuclear, era como el hombre del $1.000.000, era una cosa No, así. a ver, te cuento mis dos anécdotas con esas dos series, que eso sí es para reírse. Hoy en día me río y me quedo como tan ingenuo pensando cómo eran las cosas. Las dos eran favoritas mías y me gustaba mucho esa, pero yo me acuerdo que yo batallaba porque en ese momento estaba tratando de aprender inglés, tendría 11 9 años, no me acuerdo muy bien, y era la cosa de que el título original, hoy sí ya lo sé, obviamente, pero en ese Yo creo que momento no. tenías mucho menos, yo creo que tendrías, sí, por ahí 7 años. El hombre de los $6 millones, The $6 Million Man. Entonces yo me quedaba pensando, pucha, debe ser entonces que The $6 Million traduce el hombre y man traduce nuclear. Yo todo el tiempo cuando era niño me quedé pensando así, pero ¿cómo tantas palabras del $6 Million Man se llama el hombre nuclear en español? Que son solamente poquitas palabras. Y era una cosa que a mí me atormentaba. Yo decía, pero es que está como raro. Yo no cuestionaba que esa fuera la traducción, pero todo el tiempo decía, pero es que es muy raro porque pues 6 million parece que fuera millones, ¿no? Yo no sé mucho inglés, pensaba yo, pero un million no creo que sea ni nuclear ni hombre. Pero bueno, y la siguiente, ya pasando cuando estrenaron Profesión Peligro se llamaba The Fall Guy, que es básicamente el hombre que se cae, como los dobles de cine, los stunts, o sea, alguien que se tira a un edificio, eso es un fall guy, y pues básicamente yo también pensaba con eso, pero entonces, ¿cómo así? Profesión será fall y guy peligro. Uno asociaba eso, exacto. Sí, pero las dos eran súper favoritas. El tipo ya era una estrella cuando había hecho después de haber hecho El hombre nuclear. Y cuando ya estaba haciendo Profesión Peligro era una cosa que ya sencillamente estaba súper posicionado en Hollywood. Era demasiado buena, y además creo que de mis amores platónicos cuando estaba Sardino era Heather Thomas, que era la mona que estaba con ellos. No, qué mamacita esa vieja en ese momento. Yo tenía un afiche en el cuarto de esa vieja en bikini, era una cosa salvaje. Rica, me dio por googlearla hace poco, que estábamos hablando con esto de las cosas de los 60. Pucha, el tiempo pega muy duro. Es que ella, para este momento, yo creo que ella debería tener casi 80 años. Porque ella cuando grabó tenía como 20 años, ellos eran como de 38.
y el otro man que hizo eso y no lo volví a ver. Él hizo otra cosa, el otro tuvo una serie que era se llamaba El Hechicero. Exacto, exacto, exacto. El hechicero era un señor bajito y él era el mejor amigo del hechicero. Sí, 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 sí. Era un detective. Exacto. Y Sí. no, pues esto era un bombón el berraco. Sí. Me hiciste acordar, pensando en esta serie, de una que estoy seguro que, y están todas ligadas en esa época, es que eran muy buenas series, weón. Los Dukes de Hazzard. Y era lo mismo. Marica, Esa vieja era un bombón. era una chimba esos huevones en el general. ¿Te acuerdas que le hacen al general? En el general, no me acuerdo qué marca de carro era. Puta, debería saberlo porque es un carro clásico acá donde vivo. El clásico, exacto. Es un carro. Creo que era un Dart. ¿Sería un Dodge Dart? No, un Mustang. Ah, pucha, bueno, qué ignorancia. Pero sí, era un carrazo que tenía las puertas soldadas. Y entonces ellos se tenían que meter y salir del carro saltando y metiéndose por la ventanilla abierta. Y entonces era como la marca, la firma de ellos. Cada vez que estaban en problemas o tenían que salir corriendo, huyendo de algo o ir yendo a perseguir a alguien, el uno se montaba directamente por la puerta del conductor donde estaba y el otro que para ahorrarse tenía que dar la vuelta. El tipo entonces iba corriendo y se tiraba a mitad de camino y se deslizaba en la otra parte del camino por encima del capó. Y luego llegaba al otro lado y se montaba y arrancaban. Eso era una cosa, pero de película. Esa serie era una putería. Te cuento, y esto estamos hablando que teníamos por lo menos 6 años, 7, porque esto fue también todas muy pegadas en esa época, muy buenas series. Marica, a mí fuimos a Miami con mi papá, mi mamá, mi hermana mayor, y allá me compraron el carrito, los 2 muñecos y un par de bonas, porque eso no se conseguía en Colombia, weón. Oh, ok, súper. Pues, weón, yo andaba, el carro era así, divino, y tenía los 2 protagonistas, todo el rollo. Y marica, y estaba yo sí, creo que era kinder en ese momento, que le llaman esa época, no sé si ahorita es igual. Eh, y me lo quise llevar para el colegio y mi mamá me dijo, no se lo lleve, no se lo lleve que se lo van a quitar, no se lo lleve. Mal parido, weón. Esos, unos manes como de noveno, tal vez, me vieron jugando con unos amigos en el recreo y los manes empezaron, uy, que qué berraquera, qué berraquera. Marica, me enrollaron y me enrollaron. Cuando menos pensé, no tenía ni carro, ni tenía muñecos, ni nada. Los malparidos se me lo robaron. Llegué yo llorando a la casa. Yo me acuerdo de las caras de esos hijueputas, güey, todavía. Claro, obviamente mi mamá me dio correa, me dio chancleta, y el famoso, se lo dije. Como 2 años después me lo volvieron a regalar, pero pues obviamente el que me dolió fue ese porque me lo robaron, marica, mal. Huevón, voy a conectar algo de los Dukes de Hazzard porque estamos hablando y se me vienen llegando cosas. Sí. Chips. Ok. Era una chimba, ¿no te gustaba? Sí, sí, con el famoso Eric Estrada. Sí, los de las motos, era una berraquera de serie y todas están por esa misma época. Los policías motorizados de Los Ángeles, que son una cosa que existe en realidad, son policías que están directamente patrullando las highways, las autopistas, en sus motos, siempre van emparejados, no es televisión, no es ficcionada, es verdad, van emparejados como son en equipo. Y pues básicamente el uno cubre por el otro, entonces sí, básicamente esta serie eran capítulos de 1 hora, eso me acuerdo perfecto, igualito que los de Profesión Peligro. Esta creo que lo dan o los sábados o los domingos en la tarde, y el elenco era Chip, que era Poncharelo, Eric, que era Poncharelo, y el rubio, que no me acuerdo cómo se llamaba. El rubio se llamaba Baker. Ok, y el jefe de ellos, y de pronto había un par de personajillos más ahí como de reparto. Sí, que entraban, pero estos manes estaban todo el día en la calle, weón, resolviendo temas. No sé si te acuerdas de eso, ¿sabes cómo finalizaban todos los capítulos? No recuerdo. Pasaba lo que tenía que pasar, se solucionaba el drama del momento y toda la cosa, y la última secuencia era que empezaba a rodar la música, los créditos, y estos manes se carcajaban de algo que de pronto se había perdido un chiste o algo, entonces era risita de ellos y cámara pausada, música. Luego de repente seguía rodando, se reían todos y era como que se ríen y entonces otra vez música y créditos, así finalizaban todos los capítulos, siempre con risas de ellos, entre ellos, hablando de algún tema que uno ya no puede escuchar porque lo que se escuchaba era la canción de fondo. Yo creería que un poquito más acá, pero está muy pegado a esas épocas porque fueron series que duraron 5 o 6 temporadas. Los Magníficos. Uf, bueno.
Que esa a mí me trae otra anécdota más de inglés. La traducción de Los Magníficos era The A-Team, el equipo A. Imagínese uno siendo pues niño y queriendo decir, pero The A traduce los y Team es Magníficos. Pero era muy buena esa serie, muy buena. Era la historia de este grupo que tuvo que desertar después de volver de Vietnam, porque pues desertaron de Vietnam y ahora los perseguía su propio gobierno, y entonces básicamente ellos ofrecían sus servicios Por un crimen que no cometieron. acusados de un crimen que no cometieron, y hacia ahora, si usted está en peligro, tal vez pueda contactar a Los Magníficos. Y así era. Y pues básicamente era el equipo del coronel, que era, el actor era George Peppard, que era Aníbal. El otro que era el de la cara bonita, Face. Face, el pintoso, sí. El que siempre, el enamorado. Mr. T, famosísimo. Murdoch y Mr. T. Tuve un Mr. T, marica, en una Navidad de este tamaño, era lo máximo ese personaje. O sea, a ver, yo creo que tendría 9 años, tal vez. Yo creo que estos 80s, todos estos Es programas. puro 86, yo tendría 10 años, creo. Por lo menos, exacto. Sí. Y esto duró unas 6 temporadas. Incluso yo no sé si en ese momento se hablaba de temporadas, pero fueron como años. Yo me acuerdo que lo vi desde que tenía como 10 años hasta los 16 o 15. Y el loco Murdoch. El loco Murdoch, que era el que manejaba helicópteros y aviones. Helicópteros y aviones, y Mr. T, que le tenía miedo a las alturas, siempre lo tenía. Eso era muy bueno. Lo tenían que drogar. Y además que siempre tenían que volar, porque los contactaban en Los Ángeles, pero tenían que irse a otra ciudad o a algún pueblo y tenían que coger algún avión o algún helicóptero, y el vuelo tenían que sacar sin... No, era de verdad. Además es que eran estas que hemos nombrado, que como eran Profesión Peligro, a ver, esta de Los Magníficos, Chips, no sé tanto, pero los Duke de Hazzard, tenían mucha comedia. O sea, era de acción, pero tenían comedia. Uno se reía, marico, uno se reía mucho con Aníbal y con el loco Murdoch, weón. Era acción comedia, sí. Y otro tema, otro dato curioso que no sé si lo recordás, de pronto en todas estas pasaba lo mismo, pero no sé si pasaba por coincidencia o porque era que lo decidían, pero sí me acuerdo que en Los Magníficos era una decisión tomada de ejecutiva, y es que en Los Magníficos no importa cuántas granadas explotaran o cuántos accidentes de carro hubiera o cuánto atentado pasara, no había muerto. Nunca se moría nadie en Los Magníficos. No sé si recordás eso. Yo creo que en las otras tampoco. En Chips no... En Chips ellos usaban la moto, pero nunca hacían un disparo, por ejemplo. Sí. Ellos perseguían y bloqueaban, y ellos andaban armados, pero nunca pa. Exacto. Lo mismo el hombre nuclear, tampoco había un muerto. El man capturaba a la gente y ahí tenía, y luego se iba. Sí. Me acabo de acordar ahora hablando. Yo creo que fue una serie muy... A mí me encantaba. La del doctor que se transforma, Hulk. Pero no tenía ese nombre la serie. ¿El hombre increíble? El hombre increíble. Esa es también. No, sí. Yo creo que tendríamos 6 o 7 años, porque ese man, el Dr. Banner, creo que era. Dr. Banner, sí. Ese man, esto era muy 70s, 80s. Se veía muy vieja la imagen y la gente cómo se vestía. Eso también duró un huevo, con que el man era Lou Ferrigno, ¿te acordás? Que era el luchador profesional o pesista, que posteriormente en películas terminó haciendo la primera versión en cine de Hércules. No digas. Yeah. No podemos pasar por alto el man que arreglaba todo con un lapicero. ¿Cómo se llamaba? MacGyver. Yo le decía MacGyver. Famosísimo, ¿perdón? Yo le decía MacGyver. Sí, eso iba a decir, nuestro famosísimo MacGyver, que pues años después nos lo enseñaron los Simpsons, y lo aprendí yo también estando acá. Ningún MacGyver, eso era MacGyver. MacGyver, sí. Era muy buena. Los sábados, creo que 3 de la tarde o 2 de la tarde. Así. Algo así, exacto. Sí, el man que lo arreglaba todo, pues que podía construir cosas con un balín o dañar un balín. Eso era fantástico. Además que tenía un Jeep un carro que a mí me encanta, que son los Wrangler. Sí, descubierto, descapotado. ¿Cómo? Descapotado, descubierto. El man lo tenía, creo que era rojo, y ese carro, yo desde esa época sueño con tener un carro de esos. Me encanta esa marca, me encanta ese carro. Qué berraquera, weón, ese carro. Era buena serie, tenía buenas, y lo mismo, no había un muerto. Ese man solucionaba temas, hasta desactivaba bombas atómicas con una navajita de las suizas, ¿te acordás? Que tenía una que me regaló chiquitico, todavía la conservo. Sí. Con eso desactivaba todo, o sea, el hombre... Exacto.
si necesitaba mandar ¿cómo se llama eso? Un misil a Rusia, el man lo activaba con Lo mandaba con con un esa balín. navajita, weón. Era impresionante ese tipo. Sí, era muy bacano. MacGyver era muy, 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 muy bacano. Eh, Siguiendo con esa tónica, weón, yo creo que tampoco podríamos dejar de lado uno que por lo menos a mí me marcó mucho y creo que era igualito. Si MacGyver lo daban los sábados, este lo daban los domingos, como en la tarde. Y era El Lobo del Aire. No sé si te acordás de ese. Buenísima, marica. Ese sí. Era muy buena. En ese sí había, yo creo que sí había muertos porque ese man lanzaba misiles todo el día, weón. No, eso sí era guerra venteada y era contra otros helicópteros o aviones de mucho más veloces o aviones, pues aviones y él manejaba era un helicóptero, era helicóptero supersónico contra aviones. Ese sí era poquito más como, no sé si la palabra sea maduro, como más adulto, porque si era la guerra los disparos, no, cero bromas ahí. No, cero. Me hiciste acordar, no recuerdo el nombre, pero era la versión de Lobo del Aire en un man en una moto negra. ¿Cómo se llamaba? Era una putería también esa serie. El halcón callejero, Street Hawk. Creo que acá lo traducían como el halcón negro, si no me equivoco, la serie. Creo que nunca se llamó en español de ninguna manera, sino Street Hawk. Sí, sí, lo que pasa es que en esa época uno no pronunciaba los nombres, pero sí, era una berraquera de serie también. El man era en una moto, la misma, llena de armas y de cosas, y salía en las noches como a limpiar la ciudad de los delincuentes. Era muy buena serie, obviamente no tan impactante como Lobo del Aire, pero sé que era muy buena y la moto era una chimba. Sí, sí, ahí como de dato curioso ya que hablamos de Hulk, cuando de Hulk le hicieron película, que hubo como tres o cuatro con el mismo elenco, eh, hay un personaje que introducen por primera vez en la televisión que es el de Thor, el dios del trueno, el actual que conocemos pues por el australiano que lo hizo pues famosísimo. Thor hizo su incursión en esas películas de Hulk y el tipo que hacía de Thor era el del halcón de Street Hawk. El que es hoy en día, Chris Hemsworth. El protagonista de Street Hawk es el que hizo de Thor en la versión con Lou Ferrigno para cine. A ver, no te entendí. El protagonista de la del halcón, la de la moto. ¿Correcto? Era el primer Thor. Ya te entendí. No lo ubico el hombre. Sé que era un man pintoso, pero no lo ubico. Sí, y sí, básicamente ese era un tipo que me acuerdo que la introducción decía, la traducción era la misma capítulo tras capítulo, que algo así como que herido en la línea de fuego o en la cosa de yo no sé qué, tuvo que a partirse de la fuerza policial y yo no sé qué cosa, pero entonces otro tipo que es el que trabaja internamente en donde lo terminan a él reclutando, se encarga de reclutarlo y de ofrecerle pues de ofrecerle el trato de que pues ellos tienen la moto que tienen que testear y pues se necesita alguien que sea policía, pero pues lo tienen que hacer de manera encubierta, entonces pues básicamente él ya no va a ser un policía como los de antes, sino que lo va a hacer amparado por las sombras de la noche y pues básicamente el combate entonces el crimen en la noche con este aparato que es pues básicamente no es supersónico pero pues que básicamente es una megamoto, entonces pues de eso se trata. Bueno, y ya que hablamos del super helicóptero y la supermoto, creo que no podríamos dejar olvidado el supercarro. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Automan? El auto fantástico. Bueno, yo estaba pensando en el auto fantástico pero las dos. Las dos son muy buenas. El auto fantástico era una putería. O sea, qué serie tan bacana. Además, Kit, creo que se llamaba el carro, Kit. Sí, Pero Kit no de chico, sino que era Kit con T, ¿no? K-I-T. K-I-T-T, Kit. Ah, ok. No, pero era una berraquera. Además, yo creo que el primer smartwatch fue ese. ¿Te acordás que él lo llamaba? Kit, recógeme en la esquina de la 44 con esto que me están persiguiendo. Y el carro llegaba allá, weón. ¿Y te acordás de la música? Como con bajos, la lucecita roja que como que relampagueaba de un lado al otro del capó del carro. Y en esa había humor, porque me acuerdo que incluso había conversaciones que eran jocosas entre Kit y Michael. Y un gran actor, Michael Hasselhoff, que fue eventualmente, como 15 o 20 años después de eso, el protagonista de Guardianes de la Playa, Bahía. Guardián de la Baywatch. Bahía, sí, tremendo. Ya estábamos adolescentes. Sí, ya ahí sí, ya, yo creo que ya estábamos adultos. Y Automan, ¿te acordás? A mí Automan me gustaba mucho. Automan, claro. Ese claro, man era, claro. o sea, el Automan, que era el man que se convertía en el auto, era muy chistoso, marica. Era muy, además, súper
de manera súper irónico, súper, ay, deja de ser, porque el que lo había creado era todo nervioso, todo nerdo, todo, y este man era, no te preocupes, yo lo haré, bah. O sea, era un man como de esos que uno dice, esta es la personalidad por uno triunfar en la vida, güey. Sí, sí, a ver un dato curioso, a ver si te sabes este. Bueno, ya sabes quién era Automan, que era evidentemente el holograma rubio, ¿no? O sea, ¿te acuerdas del otro tipo? De El compañero de Automan, el humano. el humano, sí, sí, lo recuerdo más o menos, sí. Bueno, ¿te acordás de el show de Lucy? Lucille Sí, Ball. sí, sí, sí. Él es el hijo de Lucille. No jodas, uy, pero Sí, estaba chiquitico. sí, Lucille se casó con un cubano que se nacionalizó gringo, pues en esa época cuando ellos hacían el show de Lucy, y el cubano se llamaba Desi Arnaz. Y el protagonista de Automan, el coprotagonista se llamaba Desi Arnaz Jr. No fregues. Sí, yo lo supe ya pues 20 años después, pero en su momento pues no sabía ni siquiera quién era Lucy. Creo que Lucy la daban en televisión cuando yo era niño, pero eso no era realmente para mí en ese momento. Ahora ya de grande sí las he estado viendo y me gusta, pues Lucy era chévere. No, a mí tampoco me mataba, realmente no, el show de Lucy y el de Hechizada, ¿te acordás? El que ella movía la nariz. La nariz, sí. Muy famosos, duraron mucho tiempo, pero a mí realmente pues no me mataban Sí, como tal. Creo que no es la clase de cosas que uno quiere ver cuando uno es niño y además pues niño, pues de género masculino. No sé si de repente las niñas se lo gozaban, pero yo no me quería ver ni mi bella genio, ni hechizada, ni ninguna de esas cosas. Parecía que estaba buenísima la vieja, además salía con unos top así como todos, sí, ¿qué será súper. eso? Como árabes, La época. pero no era un programa que yo dijera, uff, creo que lo veía por la vieja y ya, güey. ¿Te acordás de Manimal? Uf, por supuesto. Era muy buena. Creo que fue la primera de esas series que hoy en día se llaman Limited Series, que es básicamente que ya no son más temporadas, sino que es lo que es y ya. En ese momento creo que decidieron que de entrada iban a ser solamente los 9 capítulos únicos que tiene Manimal, porque es que iba a ser tan cara para la época que realmente no pueden seguir haciéndola indefinidamente como Lobo del Aire o Profesión Peligro. Entonces creo que de entrada cuando la estaban haciendo fueron 9 capítulos por esa razón, y pues ya, básicamente el tipo se transformaba en cualquier animal en teoría, pero creo que los que usualmente se usaban más en esos 9 capítulos era el águila siempre, la pantera negra. Creo que era como un tigre, creo que él tenía como 3 animales donde se convertía siempre. Esa no tenía nada de humor, era de suspenso, como del man cuando se convertía, pero era muy, muy buena la serie. Oyete, decí una y a ver si metemos algo porque me gustaría, si estás de acuerdo, que habláramos de algunos programas de esa época colombianos, ya sean telenovelas o algo, que me parece que vale la pena recordar. Terminemos esta como etapa como gringa y sobre todo gringa, porque esto de europeo no hay nada ahí. Sí. Con, decía uno vos y uno yo. Y yo voy a lanzar uno que, pucha, me cambió la vida, la manera de ver las cosas. Hoy en día sigo viéndole y digo, uff, puta, esto era demasiado profundo. ¿Cuál? Uno que cuando yo era niño, la versión que yo conocí fue el remake que hicieron para la época, y después de ver ese remake ya tuve la oportunidad de ver el que hicieron el original en los 60s, y básicamente me volví fanático de los dos, y hoy en dí Tom Cruise los inmortalizó pues en su serie de películas. Las originales Misión Imposible de los 60s, 70s, que tuvo su remake en nuestros 80s, 90s. Eso fue para mí una cosa súper matadora. Muy buena serie. Y eso también duró un resto, ¿te acordás? Claro, pues además lo que te digo, primero en los 70s, su primera versión, y luego la otra, claro que sí. Y el único personaje que repitió era el jefe, el que les ponía las misiones, era el mismo de la serie de los 60s. Que era un man ahí como medio viejito mono. Sí, Mr. Phelps. Mr. Phelps, que en las películas, en la primera película de Misión Imposible lo interpreta el papá de Angelina Jolie y lo matan porque resulta siendo malo en esta versión. Ah, no fregues, no, ni idea. Yo la recuerdo, me gustaba, no es de mis series, no, o sea, me gustaba mucho. Eh, La tuya, ¿cuál sería? uf, a ver, te voy a mostrar lo que tengo acá. Oh, ok. Los Oh. años maravillosos, weón. Decime Uf, si esta yo no sé por qué no la pareja, nombré. si este trío no nos enseñó a pedir el cuadre, a sufrir por amor, a sufrir con las peleas de los hermanos. Marica, esto, Dios mío, esta serie fue los domingos 7 de la noche. 7 de la noche. Esto era, o sea, pero puta, es que los recuerdos del primer amor los tenía uno ahí, los de la amistad,
todo el tema familiar, la mamá, el papá. O sea, qué serie tan hijo de puta. Muy buena, muy buena. ¿Cómo era? Kevin y la chica era Wendy. ¿Cómo era que llamaba el gafufito? No me acuerdo, pero me acuerdo que el chisme, la leyenda urbana que había en su momento es que él era Marilyn Manson Y y no no. era. Pero me acuerdo. durante muchos años uno hablaba de eso, que él se había vuelto Marilyn Manson y además un día dijo, qué putas, Eso era mentira. Paul. Paul. Y ella era Winnie, huevón. Winnie. No, Winnie. no, marica, no. Qué serie tan hijo de puta. Yo sigo hoy en día en Facebook como una página donde ponen los capítulos y los pedacitos. Oh, marica, me los disfruto. Esto cambió. Y además hay una de las canciones que es la de Joey Cooker. Sí. With a little help from my friends. Me imagino que es con una pequeña ayuda de mis amigos. Sí, correcto. What you do, na, 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 na. No, esto Muy era bueno. muy No. buena. Muy buena, muy buena. Y sé que hablamos ya de pasarnos a la onda criolla rapidito, pero ahora que mencionaste lo de domingo, esto de domingos a las 7 de la noche, creo que yo no podría dejar de mencionar otra que definitivamente estoy seguro que vas a decir que también, la de Michael J. Fox, La Familia, Lazos Familiares. No. Pucha. Demasiado No. chistosa, weón. Eso les pasaba de todo, weón. Sí. Ese man era un hit en ese momento. Era una cosa maravillosa que yo no la entendía en su momento, pues porque era niño, pero además porque yo no vivía donde vivo ahora, pero en ese momento sí era una cosa que ahora ya la vemos muy clara. El conflicto de ellos era que los papás de Michael eran antiguos hippies, de la época en que tenían que haber sido hippies, 60 y pico. Exacto, se volvieron ya 80 padres responsables, pero seguían teniendo su alma como hiposa, entonces eran básicamente como muy liberales y toda la cosa. Y Michael era un republicano, lo cual en nuestra jerga colombiana es un conservador. Entonces básicamente era como el agua y el aceite, pues por eso siempre como que afloraban los conflictos y toda la cosa. Y ese tipo era una cosa pues como atípica, porque pues nadie se esperaría que un pelado tuviera primero que todo como filiaciones políticas tan fijas, como tan férreas, y aparte pues sobre todo siendo como tan pelado. Pero sí, ese era básicamente el tema, como que... sí, básicamente como una familia de hippies que resulta teniendo un súper recontra, no sé cómo sería, alguien súper de recontra de derecha, pero pues igual eran una familia que se quería mucho. Muy chévere esa serie. Marica, y ya para terminar este bloque, pero, marica, Alf era una putería. Era muy buena. El Comegatos, el original Comegatos, no, el segundo Comegatos Además después que- de Condorito. Además que, huevón, era un títere, o sea, obviamente, E.T. cambió la historia en mi caso fue una película maravillosa, pero Alf de verdad, era un títere, huevón, era como una cosa ahí toda peluda, que uno decía, huevón, era muy divertida esa bendita serie, Alf del planeta Melmac. del planeta Melmac, huevón. Sí. A mí me encantaba la hermana mayor, que tenía frenillos, me fascinaba esa vieja. Andrea Nelson, me acuerdo que así se llama la actriz. Espérate, aquí estoy leyendo. Aquí marica, hay 7.433 comentarios diciendo que hagamos 2 capítulos de este tema. No fuimos con 2 capítulos, weón. Sí, esto va a meditar que sea así. Bueno. Entonces, entramos en la etapa colombiana, etapa Perfecto, criolla, de chipchombia. ¿Listo? Perfecto. Listo. ¿Qué te acordás de esa época? Voy a decir una que a mí me marcó porque involucraba época, era de época, involucraba conflicto como adulto y toda la cosa, como una novela, pero de época además, que yo no la entendía mucho estando niño y después ya la vi, ya me quedé pensando, pucha, esto es realmente como muy avanzado para su época. Se llamaba El Segundo Enemigo, con Armando Gutiérrez, era escrita por Julio Jiménez y era básicamente una historia de un tipo que en la época de la violencia termina huyendo de la gran ciudad que es Bogotá. No me acuerdo si es por algo que hizo o que no hizo, pero en todo caso lo estaban buscando a él y él termina escondiéndose en una finca trabajando como mayordomo y pues ahí pasan las cosas que pasan. Él se enamora de la niña rica de la familia y el papá de ella no sé si era Julio Medina, y en todo caso pues un gran conflicto, el tipo huyendo de la gran ciudad y todo lo que estaba pasando en la violencia y pues bueno, mucho más. Y era una cosa que yo veía eso y a mí me parecía como cine hecho para televisión colombiana en los 80s, que yo decía, pucha, esto de verdad no es como verse una de las novelas rosas a las que estábamos acostumbrados, de los culebrones. Esto era una cosa que incluso empezando por la canción, por el intro, toda la cosa, era una cosa que era peliculesca para mí. Me gustaba mucho, no sé si la recordás. La recuerdo un poco, sé que no me mató mucho, pero sí la recuerdo un poco. Bueno, y Armando Gutiérrez,
fue uno de los grandes. Armando Gutiérrez se murió, no estoy seguro. No, 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 no. Pero Sí. debe estar ya Catano. Uno de los grandes actores colombianos. O sea, qué tipo para hacer personajes tan maravillosos. Violento. Cuando estabas hablando, vamos así, vamos una y una que está Perfecto. chévere ¿cómo se llama esto? El ring no de boxeo, sino de series y de cosas. Bueno, me voy con una que me encantó y además que me hizo amar ese tipo de música y me tocaba verla cuando, o sea, mi mamá me la dejaba ver porque era a las 10 de la noche, de 10 a 10 y media, un horario muy famoso en Colombia para grandes telenovelas, pero eran telenovelas de adultos. ¿Qué día? ¿Viernes en la noche? Lunes a viernes, telenovela, pero Ok. sigo siendo el rey. Oh, Carlitos Muñoz. Carlos Muñoz, y además había un personaje que me fascinaba y que hoy en día todavía lo recuerdo, que hizo Jorge Emilio Salazar, Juan Charrasqueado. No, marica. Sí. Cuando mataron a Juan Charrasqueado en esa novela, esto fue como si me hubieran clavado 50 puñaladas en el pecho. Duré en depresión, en esa época no había terapia, no había goticas de valeriana, me tocaba asumirlo y llorar la muerte de Juan Charrasqueado. Sí. Pero qué cosa, además aprendí a amar las rancheras, weón. Sí. Me fascinó esa telenovela. Sí. No, definitivamente marcó un hito. Yo creo que, yo lo reconozco, yo no la veía, no sé por qué razón, como que nunca fue lo mío, por la razón que fuera, pero definitivamente Carlos Muñoz estaba soberbio como siempre, y pues definitivamente el tema de la música es una cosa que me acuerdo que todo el mundo hablaba de eso, y no sé quién más estaba ahí, pero en todo caso eran como los actores de moda, y todo el mundo estaba pendiente de eso. Era así como el primer fenómeno tipo Betty la Fea, mucho antes de Betty la Fea, pues en los 80 y picos, y pues era una gran cosa realmente. Pero bueno, esto me lleva al siguiente tema. Ahora que decís Jorge Emilio Salazar, sin duda alguna, creo que no podemos dejar de nombrar Cuando quiero llorar, no lloro. Es una serie mucho más acá, yo creo que tendríamos que... Yo tenía 14 años, me acuerdo perfecto. O sea que esto fue en 89, 90, 88. los 90, yo creo. No, yo creo que fue 89, 88 también. Yo tenía 12 años, no 14. Sí. Porque Ramiro Meneses, sí, estaba Sardino también en esa Sí. época, tenía unos 20 Bueno, años. no sé Muy si la- buena la- serie, la- muy buena, weón. Muy buena. Era una cosa violenta. ¿Te acuerdas de la canción? Victorina y Victorina nacerán. Na, Exacto. na, na. Era de suspenso, era un drama tremendo. Además, a nivel de la estructura de tres personajes en diferentes clases sociales y llega un momento en que se encuentran y llega la tragedia. ¿Quién escribió eso? ¿Te acuerdas? Duplat. Duplat dirigió. Dirigió, pero eso no es de Duplat, eso no es de los Mauricios, de Navas y de... No sé, estoy confundido ahora. A lo mejor él escribió y dirigió. Carlos Duplat era director de los buenos en esa época. Revisemos, no nos vayamos sin ese dato, espérate. No, claro. Pero bueno, mientras lo buscas y confirmamos, claro, la historia de los tres tipos que no se pueden encontrar, que nacen a la misma hora, el mismo día, lo único que tienen en común es el nombre. Aparte de eso, son distintísimos, tres estratos sociales completamente diferentes. Y Jorge Emilio Salazar hacía del papá de Victorino Rico, junto con Maribel Abello. Ellos eran los papás de Victorino Rico. El ángel de la calle. Ese man era un actorazo, weón. Bueno, Victorino, eso fue un dramazo, o sea, y la repetían, la volvían a dar cada 2 años o algo así, y siempre era el mismo efecto, todo el mundo se la veía. Ramiro Meneses, Alejandra Miranda, Adelaida Otálora, todo ese parche ahí. Último episodio, primer episodio en el 90, 23 de diciembre de 1990. Duró 2 años esa hijo de madre. Okay. Último episodio 1992, ya te digo quién, dirigido por Carlos Duplat. Pero quiero ver quién la escribió. No me quiero quedar como con la duda. Sí, señor, tenías toda la razón. Está basado en una novela de Miguel Otero Silva. Sí, el libro. El guión está hecho por Luz Mariela Santofimio, ni idea. Correcto. Y Carlos Duplat. Correcto. Y dirigido por Carlos Duplat. Por Duplat, sí, claro. Claro. Que eso fue para la época una cosa que también yo decía, esto es cine en televisión criolla. Yo decía, la música, todo, el drama, el suspenso. Creo que también tenía una escena ahí como de desnudos. Creo que Maribel Abello también sale como en una tía. Me encantaba esa costeña, weón.
dientona y todo, pero me fascina ese hijo de madre. Claro, y Jorge Emilio Salazar era el padre de nuestro Victorino Rico. Era una gran historia. Bueno, voy yo. Don Chinche, maravilloso. No, qué manera de terminar el día, huevón. O sea, qué personajes tan bonitos, tan... Bueno, una historia, sí, folclórico, o sea, es que uno se reía. Además, media horita, sencillito. Esas mierdas hoy en día, weón, de 50 minutos para establecer los conflictos, las cosas, uno no pasa un culo, y estos manes en media horita lo hacían a uno. Eran los domingos también, ¿no? Como 8 de la noche. Domingo 7 de la noche. Como 8 de la noche, maravilloso. Esto también duró un huevo de tiempo. 12 años tal vez, mucho. Yo creo que por lo menos. Sí. ¿Te acuerdas quién era la eterna novia de Don Chinche? ¿Su novia en Don Chinche, pues? Sí, Elvirita, no. Sí, también protagonista de otra gran comedia tiempo después. Ella estuvo en dos. Estuvo en Dejémonos de Vainas y estuvo en Betty. En Betty es un personajazo. Ella fue la mamá de Dejémonos de Vainas también. Exactamente. Claro, de hecho, había también ahí un abogado que se vestía como Chepito con el chaleco y el sombrero y gafa y todo. Ese era Víctor Hugo Morán, que fue el primer papá de Dejémonos de Vainas. Era viejito. Sí. Ahí hacía como de don, yo no sé qué, que era como el potentado del barrio, güey. ¿No era un abogado? Era un abogado, sí. Sí. Y el hijo de él fue Diego Álvarez, que fue un gran actor, durísimo, que se suicidó. Hay dos versiones, que se suicidó o lo mataron, no se sabe. Pero Diego Álvarez era el hijo de Víctor Hugo, y Diego Álvarez era un punk. Marica, pero era un punk gomelo. Entonces, Punk gomelo de los 80s, ¿no? sí, era todo como, soy rebelde, pero, oye, papi, pero dame un poquito, que es que hoy no tengo que ir a rumbear con las viejas. No, María, qué personajes tan o sea, demasiado bueno. Sí. Qué serie tan verdad. Muy buena. Yo creo que ya que nombramos eso, yo no podría dejar sin tocar, por ejemplo, la que ya mencionamos, que es Dejémonos de Vainas. Yo me reía mucho con eso, era muy bacano, la cosa familiar, muy bogotana. Había muchas cosas que yo me acuerdo que nos hacía reír a uno como universalmente, no sé si universalmente, pues por lo menos en general, en el ambiente como colombiano, pero había muchas cosas, mucho tema, de pronto que era de pronto muy bogotano, incluso las cosas que ellas decían, decían mucho carachas. Carachas no lo decíamos nosotros cuando estábamos de niños. Entonces, yo no entendía muchas de esas cosas y otras que decían ellos también, como creo que nosotros decíamos bacano, ahí decían, no sé si decían bacano o no, o chévere. No, ellos eran súper cachacos, güey, súper bogotanos, y el único que intervenía ahí era de otra región, era el costeño. Exactamente. Con excepción de él, todos eran súper cachaquísimos. Entonces, una cosa que no era, yo no me sentía muy como familiarizado con ese concepto, pero igual uno se reía, digamos, de nuevo utilizo el término mal, como universalmente se reía uno mucho de los buenos chistes y los buenos libretos que tenía eso, que era una gran historia y era muy ágil todo el tiempo. Y hay como datos curiosos que me acuerdo de esos, que por mucho tiempo el papá original fue Víctor Hugo Morán y luego cambiamos a... ¿Cómo se llamaba el otro? Víctor Hugo Morán duró una temporada o dos, y creo que lo sacaron porque pidió más plata. Sí. Y el otro man que fue el que duró toda la vida, no recuerdo, ese man se murió hace poco también, hace unos 2 años. Eso no sabía. Y bueno, básicamente las dos chicas eran como los sueños, las diferentes opciones de los amores imposibles de los pelados de la época. Teníamos a Margarita, ¿y cuál era? Margarita, y que era interpretada por esta chica. Margarita, me acuerdo de la tía Loli. Pecas y Margarita. Pecas, que era divina, y Ramoncito. Claro. Que Pecas tuvo su spin-off. Con el gringo. Ese ya lo dieron los jueves en la tarde, creo, y ya no era exactamente lo mismo. Sí tenía como algo para reírse, pero bueno. Sí, a mí tampoco me mataba esa, pero era chévere, aguantaba. Bueno, compadre, qué buen capítulo de series de televisión. Se nos quedaron muchas cosas por fuera. No sé si alcanzas a tener una ñapita ahí de algo que se nos olvidó.
No, creo que hablamos de tanto que ya complicado tratar de pensar que se caerían muchas cosas por fuera, pero lo chévere de esto es que nos dimos cuenta de que tenemos tanto material que realmente el tiempo no va a alcanzar y pues creo que la conclusión chévere que nos queda de esto es que otras cosas que quisiéramos hablar, que es sobre películas, un tema que viene siendo parecido pero no es lo mismo, definitivamente vamos a dejar todo eso para un segundo capítulo, si te parece. Para el capítulo 6 que estaremos saliendo, bueno, estaremos saliendo yo creo que o hacia finales de diciembre o comienzos de enero, porque vamos a tener unos especiales ahí de Navidad. Una pregunta súper cortica para cerrar, Ok. compadre. ¿Era mejor la televisión de los 80 y los 90 o es mejor la de ahora? Esa pregunta solamente me hace recordar, por ejemplo, cuando mi abuelo, y creo que te pasaba también lo mismo, solía decir que es que en los tiempos de ellos todo era mejor. Claro, seguramente. Yo pienso que la televisión que vivíamos nosotros ahora era muy buena de niños, pero ahora seguramente hay un pelado de 20, 25 años ahora la ve y dirá que esos programas que, ok, ellos incluso no están pensando en televisión ahora, sino en shorts de TikTok o de YouTube o algo así. Pero realmente creo que todo es, para responderte la pregunta súper concreto, todo es subjetivo. De pronto a nosotros nos parece así, a otra generación no le parece que la televisión de antes era mejor que la de ahora. Listo, buenísimo. Bueno, entonces nada, a despedirnos, por favor, síganos, aquí seguimos con estos capítulos, vamos a seguir hablando de temas muy interesantes, como siempre, los 80s, los 90s, síganos en nuestras redes, ahí aparecen ahí abajito, la de Andy, la de la vecina, síganos, compartan, por favor, denle like, suscríbanse al canal. Ya dentro de un par de semanas o creo que un mes había dicho Andrés que va a lanzar también su canal ya en YouTube, que es sobre turismo, gastronomía, contenidos muy interesantes que van a estar linkeados también con Tour 80s como tal. Listo, compadrito, tu despedida y nos vemos en el capítulo 6. Nos veremos en el siguiente capítulo y a todos muchas gracias y por favor si se les ocurren temas y cosas que quisiéramos que habláramos en futuros capítulos, por favor déjenlos donde quieran, en comentarios o donde sea, cualquier cosa que les parezca digna de ser tratada, con seguridad lo podemos hablar nosotros. Al que nos comente al final de este capítulo le mandamos 18 pesos al Neki. Muchas gracias. Compadre, nos vemos en el capítulo 6. Un abrazo.